Muy buenos días, congresistas. Vengo hoy a su solicitud para enfrentar de pie y dando la cara al país una acusación falsa y ominosa, que solo puede ser entendida en el contexto de un deseo inconstitucional de apartarme del poder por la fuerza de sus votos. Hoy me presento ante este Parlamento y ante los más de 30 millones de peruanos a quien me debo con la convicción de mi inocencia y con el propósito de demostrarla. Vengo a demostrar mi inocencia porque al parecer es a eso lo que se me obliga. No gozo de la presunción de inocencia. De hecho, muchos aquí ya han anunciado su decisión antes de escucharme. Estoy aquí para que se respete la voluntad general del pueblo peruano que me otorgó el honor de servirlos y de representarlos en el Poder Ejecutivo. Lo que aquí está en juego no es la vacancia de un presidente, sino la democracia que tanto le costó al Perú recuperar, la estabilidad de un país próspero. Todo en mi vida lo he logrado en base a mi esfuerzo y trabajo honesto. Para llegar a cumplir el honor de ser presidente del Perú, tuve que enfrentar, como ustedes lo saben, uno de los procesos electorales más complicados de nuestra vida democrática. Hoy estoy aquí frente a ustedes para decirles, mirándoles a los ojos, que no soy corrupto y que no he mentido. Jamás he favorecido a ninguna empresa o persona durante mi gestión como ministro de Energía y Minas, ministro de Economía, gerente del Banco Central o primer ministro. Tampoco lo he hecho desde que soy presidente. Por años he sido consultor de empresas nacionales y extranjeras. No tengo nada de lo que avergonzarme. Siempre he actuado conforme a la ley y a la ética profesional. Por ello, porque está en duda mi honorabilidad, voy a explicar paso por paso y con documentos que ninguna de las imputaciones que el pedido de vacancia señala son ciertas. El pedido de vacancia sostiene que yo he sido proveedor de la concesionaria Trasvase Olmos a través de Westfield y que recibía pagos de Odebrecht. Además, señala que el artículo 126 de la Constitución prohíbe a los ministros ejercer actividad lucrativa o hacer gestiones de intereses propios o de terceros e intervenir en la dirección o gestión de empresas o asociaciones. Con la finalidad que no quede ninguna duda, voy a explicar todo lo referente a mi vinculación con Westfield. Westfield es una empresa de mi propiedad creada en el año 1992 para brindar asesoría financiera. Durante los años que tuve el honor de ser ministro, esta compañía fue gestionada y dirigida por el señor Gerardo Sepúlveda, tal como consta en las siguientes pruebas. El acuerdo de asesoría suscrito entre Odebrecht, Westfield y el Banco de Crédito del Perú el 17 de marzo
de 2004, firmada por el señor Gerardo Sepúlveda. Muestren el documento, por favor. Ahí está en la pizarra arriba. Y ustedes ven la firma, no es la mía. 2. El acuerdo suscrito entre Westfield y Total Exploración Actividades Petroleras de noviembre de 2004, que también fue firmado por el señor Gerardo Sepúlveda, acuerdo que nunca he visto hasta el día de hoy. 3. La carta de fecha del 15 de diciembre de 2017, enviada por la empresa Odebrecht al diario La República, que textualmente, por favor, mostrarla. Los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados a las empresas de Odebrecht y fueron debidamente pagados y contabilizados oficialmente. Los valores de dichos contratos estaban de acuerdo con las prácticas de los mercados a la fecha. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Como pueden ver, existen pruebas que demuestran que el señor Gerardo Sepúlveda era el gestor de la compañía, era quien la administraba, era quien firmaba los contratos y desarrollaba los servicios. Así lo reconoce la propia Odebrecht, una empresa que no ha tenido ningún problema en delatar a distintos funcionarios públicos y empresas y que ahora está obligada a decir la verdad. Para la propia Odebrecht, cuyos testimonios han servido para apresar y procesar a expresidentes, empresarios y diversos funcionarios públicos, ha sostenido en forma categórica que 1. No existe ningún acto de corrupción en los pagos a Westfield Capital. 2. Que los servicios fueron efectivamente prestados. Y 3. Que quien los gestionó fue exclusivamente el señor Gerardo Sepúlveda. El acuerdo de asesoría financiera para el trasvase Olmos también fue firmado por el Banco de Crédito del Perú. ¿Quién puede pensar que una empresa financiera como el Banco de Crédito, que tiene una completa estructura de gobierno corporativo, que cotiza en bolsa, pueda firmar un contrato que involucra un conflicto de interés? Existe una diferencia fundamental entre la gestión de una compañía y la propiedad de la misma. En este Parlamento han existido y existen empresarios. Durante nuestra historia republicana han existido empresarios que han renunciado a la gestión de sus empresas cuando ingresaron a la función pública, pero no a la propiedad de las mismas ni a sus acciones. No soy abogado, pero no necesito serlo para entender el artículo 126 de la Constitución que se utiliza en el pedido de vacancia. La norma prohíbe que un ministro gestione intereses propios o de terceros, que ejerza actividad lucrativa o intervenga en la gestión o dirección de empresas o asociaciones. Los dividendos que un empresario recibe por parte de una empresa son
por la propiedad de la misma, no por su gestión. Por ejemplo, existen personas que reciben dividendos y nunca han ejercido una actividad empresarial lucrativa. Nunca participé en las asesorías, ni realicé ningún tipo de gestión de intereses mientras fui ministro. Existe una seria confusión entre lo que significa gestionar una empresa y lo que significa ser propietario de ella. Lo que prohíbe el artículo 126 es gestionar una empresa o realizar actividad lucrativa en la misma, no ser el dueño. Cuando decidí que el señor Gerardo Sepúlveda gestionara la compañía, lo hice para evitar cualquier incompatibilidad. Además, le exigí que durante mi paso por la gestión pública no hubiera comunicaciones referidas al negocio. Es decir, que se creara entre él y yo una muralla infranqueable. Esta es una práctica habitual en el mundo financiero o legal que se conoce como muralla china. Una muralla real que impidiese que yo, mientras fuese funcionario público, pudiese tener conocimiento de las actividades y gestiones que realizaba el señor Gerardo Sepúlveda a través de la compañía. Una decisión que, lejos de estar dirigida a gestionar intereses privados, indica todo lo contrario. Y fue paradójicamente esa decisión la que me permitió identificar la existencia de pagos de Odebrecht. Lamento sinceramente no haber advertido, pero eso no me convierte en un corrupto, ni en un gestor de intereses, ni supone alguna infracción a la Constitución. Comprendo que probablemente esta decisión debió venir acompañada de un conjunto de documentos y una estructura específica más ordenada y prolija. Confieso que no he sido suficientemente prolijo, pero no soy corrupto. Pido a la nación, a ustedes, mis más sentidas disculpas, con claridad de mente y dolor de corazón, si no puse empeño en explicar hasta la saciedad mi conducta profesional. Entre los años 2004 y 2012, los depósitos de Odebrecht en las cuentas de Westfield constituyen una parte minoritaria del total de ingresos de la compañía, que eran principalmente mis inversiones personales. Pero no solo eso, los depósitos vinculados a la asesoría financiera del trasvase Olmos constituyen menos del 1% de los ingresos de Westfield en el mismo periodo. Westfield no es un vehículo de cobros ilegales, es una empresa constituida hace 25 años. Todas sus transacciones fueron bancarizadas, pagaron impuestos tanto en el Perú como en Estados Unidos y responden a servicios efectivamente prestados. El proceso de estructuración y colocación de bonos y otros instrumentos financieros no es una operación que permita obtener ventaja competitiva en una contratación pública. Los servicios
financieros de Westfield que se cuestionan se dieron entre empresas privadas, con socias privadas de prestigio y responden a servicios privados de asesoría financiera. No son, como se ha dicho, un contrato con el Estado. Aún cuando el pedido de vacancia alcanzado no lo menciona, quizás porque ya advirtieron el error, se me acusa también de ser dueño de la empresa llamada First Capital, una empresa que no es de mi propiedad, que no me pertenece y que pertenece al señor Gerardo Sepúlveda. Como ya expliqué, no soy socio ni ejecutivo de esa empresa, ni he tenido relación directa con H2 Olmos, la parte de riego del proyecto Olmos. Solo he participado en una asesoría financiera a First Capital en la que giré un recibo por honorarios, ahí está, y lo hice en el año 2012, cuando no era funcionario público, obviamente. Está totalmente demostrado que siendo funcionario público jamás realicé actividad lucrativa. Nunca gestioné intereses propios o de terceros, ni favorecí a ninguna persona o empresa en una contratación pública. Y es tan evidente esta situación que si uno revisa el pedido de vacancia, descubre que ésta se sustenta fundamentalmente en una supuesta mentira mía. Es la mayor muestra de que no pueden demostrar la existencia de un delito o de un acto de inmoralidad que revista una mínima seriedad. Le digo a este Parlamento y al país, yo no he mentido. El pedido de vacancia sostiene que mis supuestas mentiras serían las siguientes. 1. Que nunca he tenido vínculo profesional con Odebrecht. En efecto, nunca lo he tenido. El vínculo profesional lo tuvo una empresa Westfield que yo no gestionaba y nunca fui comunicado de esa situación. 2. Que no he tenido ni relación profesional ni comercial con las constructoras brasileras ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculados al llamado caso Lava Jato. Una vez más, no he tenido vínculo comercial ni profesional, lo ha tenido Westfield. Entiendo a quienes creen que debí comunicar a la comisión que una empresa de mi propiedad tuvo relación con Odebrecht, pero no miente quien no conoce, quien no actúa voluntariamente. Yo nunca tuve conocimiento de la relación del señor Gerardo Sepúlveda con Odebrecht. Recién, a raíz de estas investigaciones, he tenido que realizar mis propias investigaciones para ubicar contratos y documentos de hace más de 10 años y descubrir la relación comercial entre Westfield y Odebrecht. Apenas he conocido esta situación, he sido, como siempre, absolutamente transparente. Comprendo a quienes tienen dudas, pero las pruebas que exhibo en este hemiciclo no dejan ninguna duda. 1. Decidí crear una muralla entre mi función pública y la labor del señor Gerardo Sepúlveda en Westfield. Por lo tanto, no conocí las actividades de la empresa mientras yo era ministro. Los depósitos a los que se ha hecho referencia durante estos días
y a otros a los que he podido acceder luego de mi propia investigación corresponden a una porción minoritaria de los ingresos de Westfield entre el 2004 y el 2012, como lo dije hace un rato. 3. Los depósitos de trasvase Olmos, el único proyecto al que hace mención el pedido de vacancia como supuesta causal de incompatibilidad, corresponden a menos del 1% de los ingresos de Westfield en el mismo periodo. 4. Odebrecht ha confirmado que la relación solo fue con el señor Sepúlveda. 5. El señor Sepúlveda ha reconfirmado que no tuve conocimiento de estas transacciones. Congresistas, hay quienes pretenden convencerlos de una mentira que no existe. Tampoco existe un solo medio de prueba que permita afirmarla. El pedido de vacancia señala que esta supuesta mentira mía no requiere mayor corroboración. La estrategia es obvia. No se quiere discutir por qué la afirmación es débil. No está corroborada, ni contrastada, ni probada. Señores congresistas, no se sumen a esta estrategia. No se dejen confundir. Quienes me acusan no aceptan que sus denuncias sean sometidas a corroboración, a un debate, a un debido proceso, que son los pilares de la democracia. No está en juego mi permanencia en el cargo. Está en juego la estabilidad democrática. No apoyen una vacancia sin sustento, porque el pueblo ni olvida ni perdona. La historia del Perú ha tenido demasiados episodios arbitrarios históricos que no son una carga sobre los hombros de la víctima, son una pesada e histórica carga sobre los hombros de los victimarios. Un recuerdo imborrable del abuso del poder. Muchas gracias. Solicito ahora, señor presidente, que mi abogado, el doctor Alberto Borea Odría, pueda hacerse cargo de la defensa legal y voy a trasladarme a su lugar. Muchas gracias. Muy bien, ha concluido entonces la exposición del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.